como 43 de oxígeno. Y en el fondo hay que calcular la fórmula molecular. ¿Qué dice esto? Esto nos da, no, primero que todo, vamos por la fórmula empírica para trabajar la dura. Yo no siento nada. O yo no sentí nada, o shit. No es muy fuerte, supongo. Ya. Bueno, ¿estáis bien? Yo me metí a Twitter y no dice nada. Ah, ya, muy bien. Puedo continuar. Ojalá no sea. No aumente o no tiemble de nuevo. Eh, la idea del ejercicio primero hay que calcular la fórmula empírica. Después con los otros datos que te dan, con el volumen, los 300 ml y la masa, se puede calcular la masa molar para corroborar la fórmula molecular. Pero primero hay que ir por la fórmula empírica. Entonces, como dijimos la semana pasada, cuando te dan un porcentaje, este porcentaje hay que pasarlo a gramos, que en el fondo es lo mismo, porque se asume que son 100 gramos. Entonces, el porcentaje que te dan simplemente hay que pasarlo a la unidad de masa. Esa unidad de masa, esos gramos que se tienen, dividirlos por el peso atómico, por la masa atómica del elemento del que está, del que corresponde, y va a entregar un valor en moles. Esos valores en moles hay que dividirlo por el menor para encontrar una relación respecto al que está en menor proporción. Y nos van a dar estos valores de cloro 1 y oxígeno 2, que es el que está aquí. Y la fórmula, sería la fórmula empírica. Y siempre he discutido si ese compuesto existe o no existe. Estoy como en duda. Creo que sí. Pero el ejercicio lo da. Donde se puede decir que la masa molecular de la fórmula empírica es eso. Después, 300 ml de cloro, o sea, de óxido de cloro en el fondo, que son 0,3 litros, en condiciones normales de presión y temperatura, se pueden meter a esta fórmula que está acá. ¿Por qué esta fórmula? Porque, como dice aquí, en condiciones normales de presión y temperatura, un mol de gas, de cualquier gas, ocupa 22,4 litros. Entonces se puede relacionar los litros del gas con 22,4 y pues con eso se van a calcular, se van a poder obtener los moles, como aparece aquí. Si tenemos 0,3 litros, 0,3 litros dividido en 22,4 nos da esa cantidad en moles. Y esto se cumple para cualquier gas en condiciones normales de presión y temperatura, que son 0 grados Celsius, que son eh, 0 grados Celsius y una atmósfera. Con estos valores metidos en la ecuación de Pavo-Rottón, de presión por volumen igual al número de moles por R por temperatura, es posible determinar esto que está aquí, que los moles equivalen a 22,4 litros. Eh, Luego, para calcular, como ya tenemos la masa de la fórmula empírica, ahora hay que calcular la masa de la fórmula molecular y se hace a partir de los datos que se dan, de los 300 ml y los 0,90, o sea, 9035 gramos. A partir de la fórmula de mol, que es gramos partido masa molar o masa molecular, se obtiene o sea, se arregla un poquito y la masa molecular se calcula a partir de los gramos divididos en los moles.
gramos partido mol de la masa molecular. Y nos va a dar este valor que está aquí, 67,42. El N, ¿se acuerdan que ya la semana pasada les explicaba que toda fórmula empírica va con un N afuera? En el fondo esto que está aquí. En el fondo esto que está aquí tiene un N. Ese N hay que calcularlo y se calcula en base a esto, principalmente a esto. ¿Por qué el primer caso se divide por 1,48? Acá, porque acá arriba se divide por el menor. Se hace el cálculo de gramos partido en la masa molecular, se encuentran los moles y acá arriba se encuentra una relación respecto al menor. Entonces todos los datos se dividen por el menor. Y así se van a encontrar valores 1 y 2. Bueno, en la fórmula empírica, como les decía, siempre tiene un n y se calcula a partir de esto que está acá, de la masa de la fórmula molecular dividida en la masa de la fórmula empírica. La masa de la fórmula molecular es esta. Esta es la que se calcula. Y la masa de la fórmula empírica es la que está acá, que es la que se obtiene a partir de la composición porcentual. Entonces, esto de aquí, dividido en la masa de la fórmula empírica, da aproximadamente 1. Por lo tanto, esto que está, la fórmula empírica que se encontró corresponde a lo que es la fórmula molecular, ClO2. Por ejemplo, si me hubiera dado, no sé, 5, debería haber sido Cl2. Claro, debiese haber sido así. Y después se multiplica todo para adentro. Cl5 o 10. ¿Se entendió? ¿Alguien quedó con alguna duda sobre este ejercicio? No, no se ve, no es medio enredado nomás utilizar esto. Es una expresión nueva que se usa. Lo da el problema aquí. Es un dato del ejercicio. Buena, bacán. Voy a borrar. La otra semana es semana libre. Yo estaba pensando que podíamos hacer de nuevo la misma reunión que tuvimos la otra vez, en la anterior semana libre. En este caso con el profe Pedro. Se lo voy a proponer. No sé qué les tinca a ustedes. Como que hay una retroalimentación, saber cómo está, cómo van. Porque el profe Pedro tiene un estilo completamente diferente al Pablo de enseñar. Entonces igual una retroalimentación para él le vendría bien. ¿Me esperan un poquito? Creo que mi gata está dando jugo. De cualquier.
Efectivamente, estaba dando jugo. Pero como estoy encerrado, no la puedo ir a ver. Ya, he vuelto. Bueno, continuamos. Dice, el elemento X reacciona con oxígeno para formar un compuesto cuya fórmula simple es X2 o 5. Si 0,359 gramos de X reaccionan para dar 0,559 gramos del compuesto, calcula el peso equivalente y el peso del elemento X. Hasta donde tengo entendido, no todos han visto peso equivalente o equivalente gramo. Igual lo voy a explicar aquí, pero si no entienden, me van preguntando. No es tan difícil tampoco. No hay que hacer tanto cálculo. Ya. En el fondo, primero hay que plantear la ecuación. Nos dicen que un elemento X reacciona con oxígeno, que es este que está acá, formando X2 o 5. Y la fórmula el balanceo sería este. Así, 12X más 5 medios va a formar el compuesto que está acá. Puede haber sido 10, 5 y 2 aquí. No, perdón. 4, 4, 5 y 2. Ahí sí. Pero, pero con este balanceo que está acá ya no hay problema. Aunque quede en fracción, ya no hay problema. Y nos dais acá que el peso equivalente, nos dan el dato de que el peso equivalente se calcula como la masa molar dividido en la cantidad de equivalentes. En este caso, la cantidad de equivalentes que se coloca aquí, el numerito que se coloca acá abajo, es la cantidad de electrones que comparte la especie. Aquí, me da lata cuando se pierde el mouse. Opciones de puntero, hacer un rayo láser. Ya. Aquí, la especie X está en estado de oxidación cero, está en su estado fundamental. Y acá, la especie X está con un estado de oxidación más 5. Quiere decir que compartió 5 electrones. Entonces, el número de equivalentes que iría acá abajo serían 5 electrones. ¿Ya? La masa molar es lo que hay que calcular para poder determinar el peso equivalente. ¿Qué datos nos dan? Nos dice que la masa de X es 0,359 y la masa del compuesto son 0,559. O sea, lo que hay aquí es esto, y lo que hay de esto que está acá, al otro lado, es esto que está aquí. La simple resta entre el producto y X nos va a dar la cantidad de oxígeno que reacciona. Entonces, los moles de, los moles de oxígeno vendrían siendo los 0,2 gramos que se calcularon producto de la resta, dividido en 32 gramos, y nos va a dar esa cantidad, 6,25 por 10 a la menos 5 moles. Un profe antiguamente le hubiera gustado trabajar en milimol, para no escribir tanto. Eh, y como dice el ejercicio, como dice la estequiometría, 2,5 moles de oxígeno reaccionan con 2 moles de X. 6,25 por 10 a la menos 3 de oxígeno va a reaccionar con X y se despeja X, como si fuera una regla de 3. Los, eh, los 2 pasan multiplicando, los 2,5 pasan dividiendo y X pasa por el otro lado. 6,25 por 10 a la menos 3 por 2 dividido en 2,5 nos va a dar esto que está acá, 5 por 10 a la menos 3 moles de X. Como se tienen los gramos, producto eh, de que el ejercicio lo entrega, y se tienen los moles a partir del cálculo que hicimos recién, se puede calcular la cantidad de la masa molar, la masa molecular que tiene el elemento X, que está acá. Y como salía en un principio, o sea, uno de los primeros datos que teníamos era que el peso equivalente era igual a la masa molar partida de la cantidad equivalente. Ya dijimos aquí, mencionamos delante, que el X pasa a un estado de oxidación más 5. O sea que libera 5 electrones. Y esa sería la cantidad equivalente.
Y la masa molar la calculamos recién, así que podemos calcular el peso equivalente. 71,8 dividido en 5 va a dar este valor que está aquí, 14,36. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Alguien se perdió con lo de peso equivalente? ¿Para qué sirve? ¿Por qué? ¿Cómo se calcula? ¿O qué? Está más fácil que en Teleco. Ah, la estequiometría. La estequiometría de la cuestión dice que es 5 medios moles de oxígeno. 5 medios, 2,5. ¿Alguna otra duda? ¿No? Sí, ya sabes. Sí, tengo una duda sobre cómo supiste que era 5 medio, un 2. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? A esto que está aquí. No, al ladito. Que dice 2, Claro. 5 medio. Como la fórmula, como la estequiometría, una cosa así. Eh, Creo que aquí esto lo dan. Creo que esto que está acá lo dan. En el seminario. A ver, pucha, no tengo el seminario aquí. Si lo pueden corroborar. Creo que en el seminario dan la ecuación. Ah, no, 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 no. Acá está. Está acá arriba. Mira, dice. El elemento X reacciona con oxígeno para formar esto que está acá. Entonces, X más O2 va a formar eso. Y después por estequiometría sería eso. Oye, pero lo sacaste así como por conclusión nomás, así como se tiene que dar eso, lo sumo nomás, eso, ¿Cómo? para que dé 5, o sea, X2 o 5, o me refiero es que delante estaba buscando como otros números para sacar ese resultado. Ah, que yo decía que esto de acá era 4, esto de acá era Sí, eso. 5. Ujú. Multiplica todo por 2 para eliminar la fracción. Ah, ya, ya. Después se me hubieran dado una molécula de compuesto para sacar precio equivalente y no una molécula de elemento. Una mole- eh, sí, sobre lo otro sí, porque el oxígeno es un gas y en estado, y cuando se habla de que algo reacciona con oxígeno es O2. No puede estar por oxígeno solo. Sí. Fuiste muteado. Lo siento. ¿Qué pasa si nos hubieran dado una molécula de compuesto para sacar el peso equivalente y no la molécula de elemento? ¿Cómo? No entiendo esa pregunta, Fer. Que por ejemplo nos dan dos X. Se supone que el X podría ser, por ejemplo, ya hidrógeno o cualquier otro elemento, pero eso ¿Sí? seguiría siendo una molécula de elemento y sería siendo su estado cero. Si lo hubieran dado, por ejemplo, para sacar con el peso equivalente CO2 más O2 igual lo que da, Ah, lo que tiene que dar. ¿Cómo yo ahí saco el sí. peso con eso? El peso equivalente lo utilizaría la masa de lo que te están dando. La masa atómica, masa molecular de lo que te están dando. No sé, pero ¿cómo encuentro los equivalentes? Eso es lo que es que en este caso es fácil porque es cero y pasa directamente a 5, pero en Ah, lo
ahí tenéis que cachar cuál es la diferencia de estado de oxidación, po. Si estos acá tuvieron un estado de oxidación diferente de cero, y acá se mantiene, por ejemplo, el 5 para no complicarnos más el ejemplo. Para los equivalentes sí o sí es con los estados de oxidación. Claro, sería con la cantidad de electrones que se comparten o que se liberan. Aquí la diferencia fuera 3 sería la masa dividida en 3. O si aquí la diferencia fuera 1 sería todo dividido en 1. En el fondo sería lo mismo. Claro, y si fuera X menos 5, claro, pues de 0 pasaría a menos 5, siguen siendo 5 electrones. El peso del elemento hay que calcularlo, pues, está acá, en 71,8. Eh, los equivalentes no necesariamente van a ser electrones. En este caso sí, porque es una ecuación muy simple. Y porque en el fondo es como si fuera una red, porque de dos elementos en estado neutro, o sea, en estado basal, pasan a elementos con carga, oxígeno menos 2 y X más 5. Si hubiera habido, por ejemplo, ácido clorhídrico, HCl, el número equivalente sería la cantidad de hidrógenos que libera. El HCl libera 1, así que libera un equivalente. Igual que el NaOH. El NaOH libera OH, simplemente. Y esa sería la cantidad equivalente. Entonces, cuando se habla como del peso del elemento es igual a la masa molecular. Claro, o sea, del peso del elemento en el fondo es del peso del átomo. Le dirían el peso del compuesto, la masa del compuesto, de la molécula. Esa sería la masa molecular. Tengo, tengo una duda fuera espera, de menos uno a más uno. Sí, son dos electrones de diferencia. Sí, pues porque por ejemplo, si fuera de menos uno, para llegar a cero tiene que liberar un electrón. Para llegar a más uno tendría que liberar otro electrón. Ahí ya serían dos. Entonces, de menos uno a más uno serían dos electrones. No, pues, de menos 5 a 5 serían 10. Porque de menos 5 a cero se liberan 5. Y de cero a más 5 se liberan otros 5. No me acuerdo que lo hayamos hecho. Eh, bueno, dice. El 11 dice, se hacen reaccionar 10 gramos de níquel con 20 gramos de azufre para obtener sulfuro niqueloso. Calcula la cantidad de sulfuro niqueloso formado e indica cuál de los dos reaccionantes está en exceso y en qué cantidad. Esta es la ecuación. Ni más S va a formar NiS, sulfuro niqueloso. ¿Por qué sé que es así? Porque el níquel tiene estado de oxidación más 2 y más 3, si no me equivoco. Y el estado de oxidación menor del níquel, como dije, es 2. Por lo tanto, debiese tener esta forma. Oh. Entonces, se calculan los moles de cada uno. Tenemos 10 gramos dividido en la masa del níquel, 10 gramos de níquel dividido en la masa molecular del níquel, vamos a obtener los moles de níquel. 20 gramos de azufre dividido en la masa molecular del azufre, se van a obtener los moles de azufre. Entonces, ¿nada más escrito? No, nada más escrito. Entonces se meten los moles, ojo, y aquí el cálculo siempre es con moles. Les recuerdo. El cálculo siempre debe ser con los moles. Aquí hicimos una pequeña tablita. A mí me gusta hacer esta tablita porque se ve muy ordenado. Dice, al inicio de la reacción
al inicio de la reacción es cuando no tenemos nada. Por ejemplo, lo tenemos aquí, como esto es níquel y azufre, tenemos un trozo de níquel y un polvito de azufre. Níquel tenemos 10 gramos y en el otro tenemos 20 gramos. Eso es el inicio, cuando no hay, cuando todavía no se mezcla nada, simplemente está. Son los datos. Entonces, al inicio de la reacción tenemos 0,17 mol de níquel, 0,625 de azufre. Durante la reacción es cuando ya sí, es cuando ya tenemos las cantidades respecto a la estequiometría. Aquí la estequiometría es 1 a 1. Un mol de níquel reacciona con un mol de azufre y seguimos según reactivo limitante. 0,17 mol deben reaccionar con 0,17 mol. Si hiciéramos el razonamiento al revés, los 0,625, acá en níquel no disponemos de 0,625. Por lo tanto, este no puede ser el reactivo limitante. Bueno, como decía, en la reacción son 0,17 mol de níquel que reaccionan con 0,17 mol de níquel y después al final de la reacción, una vez que finaliza, se hace la resta entre lo que había en un inicio y lo que hubo durante la reacción, lo que se necesitó durante la reacción. En el caso del níquel es cero y eso es parte de lo que es el reactivo limitante. Su definición es que es un reactivo que se consume completamente, o sea que al final, al final de la reacción no queda nada de ese compuesto, como aquí. Como aquí. Mientras que en el caso del azufre sí vamos a tener una cantidad. Vamos a tener la diferencia que es 0,455. Luego, para calcular la cantidad de sulfuro y níquel que se forma, se hace respecto al reactivo limitante. Si la cantidad de níquel son 0,17 mol, la cantidad de sulfuro niqueloso es 0,17 mol. Eh, Después el paso siguiente creo que es calcular la masa. Pero eso mm, viene después. Después dice, eh, indicar cuál de los dos reactivos está en exceso, el azufre, y en qué cantidad, en 0,455 moles de azufre. Debiese, claro, aquí está la explicación. Como la reacción sigue la estequiometría 1 a 1, la cantidad de moles de azufre que reacciona es igual a la cantidad de níquel, siendo el último el que está como reactivo limitante, es lo mismo que ya decía adelante. La cantidad de exceso en azufre vendría siendo 0,455 mol y eso hay que multiplicarlo por su masa. Al igual que los 0,17 mol formados de sulfuro de níquel, que está aquí. Su masa, 0,17 por su masa, nos va a dar esta cantidad en gramos. Oh, se perdió. Bueno, y los 0,455 por la masa de azufre nos va a dar la masa del reactivo en exceso. Para el caso para calcular reactivo limitante, sí, sirve mucho, porque te ordena. Vais teniendo los datos uno al lado del otro. Y vais comparando finalmente lo mismo. Con la otra cuestión es más ordenado. Yo también hacía los mismos cálculos, pero en el fondo esto de acá es más ordenado. Igual hay que, cuando por ejemplo la estequiometría no es 1 es a 1, sino que 2 es a 3, 2 es a 5, cosas así, hay que hacer el cálculo. Hay que hacer un pequeño cálculo debajo para poder calcular cuánto es el reactivo limitante, cuál es y cuánto es el reactivo, la cantidad que reacciona. Pero finalmente se reduce a esto. Esta es como una tabla de resumen de los datos que uno va teniendo. ¿Alguna otra duda? Ok, sigamos. Este creo que lo vimos. Sí, este es el del óxido de cobre, sí lo vimos.
este que está acá. También lo vimos. Eh, ¿Dónde salió la masa molecular del compuesto final? De la suma de níquel con azufre. Bueno, tenemos este. Igual es entretenido porque son muchos cálculos. En verdad son valores muy grandes. Eh, para esta reacción, sulfuro de bismuto con oxígeno, se cambian las cuestiones, se forma esto que está acá. Primero hay que balancear, después dice calcular la masa de dióxido de azufre que se obtiene al reaccionar 1 kilogramo de sulfuro de bismuto con una cantidad suficiente de oxígeno. Y cuando uno habla de una cantidad suficiente de oxígeno es que la cuestión está en exceso. Uno dispone de lo que sea necesario para poder hacer la cuestión. Y no solo con oxígeno, sino con cualquier cosa que digan que se tiene una cantidad suficiente, significa que la cuestión está en exceso y que no hay que preocuparse de eso. En el fondo se sabe que el dato que nos están dando, vendría siendo el reactivo limitante. Y después dice calcula el volumen de oxígeno en condiciones normales eh, que reaccionarán con azufre con 5 moles de esta cuestión que está aquí. Vamos por partes. Primero, primero los moles, o sea, perdón, el balanceo de la ecuación. Y aparece aquí. 2 del primer compuesto, 9 oxígeno, forman 2 del óxido y 6 SO2. La masa atómica de los elementos está acá. Bismuto 200, casi 209. Azufre 32. La masa del compuesto 1 es eso. Masa de SO2 es esto que está acá. Y como nos dicen que el compuesto, aquí se pifiaron, ahí se pifiaron, ahí debería haber una S. ¿Veis? S3. Eso debe ser decir ahí. Nos dicen que el... Oh, calmado, queda menos de un minuto, se nos va a cortar esta cuestión. Tomémonos un break, unos 5 minutos, en lo que me demoran en abrir otra clase y, y que entre en todo. Así que los dejaré hasta aquí por ahora y al tiro les subo una un nuevo link. Teníamos esta ecuación, Bi2S más oxígeno reaccionará, o sea, formará Bi2O3 y SO2. Hay que calcular la masa de dióxido de azufre a partir de 1 kilogramo del reactivo con oxígeno en exceso y después hay que calcular la cantidad de litros de oxígeno que reaccionan con 5 moles de esto que está acá. Entonces en el fondo es que seguir la estequiometría. Bueno, la ecuación balanceada está que está acá arriba. Es medio largo, o sea, es medio raro el balanceo porque tiene un 9 aquí, pero es producto de la reacción simplemente. Se puede encontrar de esto que está acá. Como nos dicen que es 1 kilogramo de sulfuro de bismuto, hay que calcular la cantidad de moles. 1000 gramos dividido en la masa nos va a dar 1,946 moles de sulfuro de bismuto.
el oxígeno es una cantidad en exceso, nos dicen que hay oxígeno suficiente. Por lo tanto, eso se interpreta como que hay un oxígeno en exceso. Es, eh, hay tanto como se necesita. Y eso ocurre con cualquier ejercicio que te digan lo mismo. Cuando habla de que hay algo que está en suficiente cantidad, significa que está en exceso. Eh, bueno, hay que calcular la relación en moles, que en el fondo la primera pregunta es cuánto SO2 se forma a partir de los 1000 gramos. Y serían, si 2 moles de sulfuro de bismuto forman 6 moles de SO2, 1,945, ¿cuánto forma? En el fondo, X. Hay que despejar X. 1,946 se multiplica por 6 y se divide en 2. Y con eso se van a obtener los moles de óxido de azufre que se van a formar. Luego hay que calcular la masa. Y para calcular la masa hay que multiplicar esos moles que se obtuvieron, los 5,835, por la masa de óxido de azufre, por 64. Y con eso se van a obtener 373 gramos de SO2. Finalmente, es seguir la estequiometría. La estequiometría es pura regla de 3. Me van a golpear a quien lo escuche, así como los profes. Pero en el fondo es esto, es una simple regla de 3. Si se balancea la ecuación y se cambian las condiciones, ¿qué ocurre con esos cambios? Con esos cambios de condiciones. La ecuación siempre va a ser la misma. El balanceo de la ecuación te va a dar una relación fija. Y si se van cambiando las otras cosas, simplemente se va haciendo una relación dependiendo de cuánto cambie. Luego, en la C nos preguntaban por los litros de oxígeno que se van a formar. Para eso hay que calcular los moles. Y como los moles que reaccionan, aparte, que van a reaccionar con 5 litros. Y con 5 litros o sea, con 5 moles de sulfuro de bismuto. Si 2 moles de sulfuro de bismuto reaccionan con 9, 5 moles con cuánto van a reaccionar. Y aquí sale que son 22,5 moles de oxígeno. Ahora, para calcular los litros de un gas, antes yo les decía que ahí está la relación de que los moles se calculan a partir de los litros de un gas dividido en 22,4, cuando son condiciones normales. Y si no indican lo contrario, siempre son condiciones normales. Entonces, para calcular los litros de un gas, se multiplican la cantidad de moles con los 22,4 y se obtienen 504 litros de oxígeno. ¿Alguna duda? ¿O todo claro? Bueno, esto de aquí, ¿qué dice? Ah, ya. Bueno, hagámoslo. Dice, el amoníaco se descompone en nitrógeno e hidrógeno, ambos en estado gaseoso. Y lo que nos piden es escribir la ecuación balanceada y calcular la cantidad de hidrógeno que se desprende en condiciones normales de presión y temperatura. Vamos a ver. Cuando se descomponen 68 gramos de amoníaco. Y después nos preguntan por la cantidad de moléculas de hidrógeno que se forman. Vamos por parte. Bueno, aquí está todo, pero eh, hagamos la cuestión. NH3, que es amoníaco, se descompone en nitrógeno y en hidrógeno. Y el balanceado es este: 2 moles de amoníaco, 1 mol de nitrógeno, 3 moles de oxígeno. Ese es el balanceo, la estequiometría. En la B nos preguntaban por la cantidad de eh, litros de hidrógeno desprendido o la cantidad de hidrógeno desprendido. En este caso hay que transformarlo a litros. Sí, siempre los gases en su estado fundamental son diatómicos. Creo que el helio no, el helio es He simplemente, pero todos los demás sí. Eh, H2, O2, F2, Cl2, son todos diatómicos.
porque no pueden existir por sí solos. Bueno, tenemos la cantidad, a partir de la cantidad de amoníaco, o sea, de los gramos de amoníaco hay que calcular los moles. 68 gramos, que era lo que entregaba el ejercicio, dividido en su masa, y eso aquí es 17. Quedan 4 moles. Los moles de hidrógeno se calculan a partir de simple estequiometría. Si 2 moles de amoníaco van a formar 3 moles de hidrógeno, 4 moles, ¿cuánto será? El doble. Esto es 6. 3 por 4 dividido 2. Aquí sale al revés. Son 6 moles. Y para calcular los litros serían los moles por 22,4. O sea, 6 por 22,4 nos darían 134,4 litros. Ahora, la pregunta siguiente es la cantidad, o sea, calcule la cantidad de moléculas que se desprenden. 6 por el número de Avogadro, para calcular la cantidad de moléculas. Sería una regla de 3. Si un mol corresponde a 6,02 por 10 a la 23, el número de Avogadro, 6 a cuánto correspondería. Pero en el fondo sería multiplicar simplemente 6 por el número de Avogadro. Y nos da 3,612 por 10 a la 24 moléculas de hidrógeno. Nadie se perdía hasta ahora, ¿cierto? Igual los ejercicios están claritos y están ordenados. Preguntan cuántas moléculas de hidrógeno se forman, se liberan, se desprenden de la reacción. Vamos con el siguiente. Creo que queda uno más y estamos. Igual. Y si alcanzamos. Dice, la hidracina, N2H, N2H4, se utiliza como combustible de cohetes y mediante la siguiente ecuación. N2H4 con oxígeno forma N2 y agua. ¿Cuántos litros de nitrógeno medidos en condiciones normales de presión y temperatura se formarán a partir de 1 kilogramo de hidracina? Y 1 kilogramo de hidracina y 13,95 litros de oxígeno. Se tiene la ecuación inicial, la de la combustión de la hidracina, y se liberan 2 moléculas de agua. En el fondo, la estequiometría de las relaciones de la ecuación es 1:1. Se tiene 1 kilogramo de hidracina y 13,95 litros de oxígeno. 1 kilogramo, miligramos dividido en 32, que es la masa de la hidracina, va a dar 31,25 moles, y 13,95 dividido en los 22,4 van a dar 0,623 moles de oxígeno. Hacemos esta tablita, que es lo mismo que hicimos delante. Dice, al inicio de la reacción hay 3,25 y 0,623. En la reacción, debido a la estequiometría y por reactivo limitante, el oxígeno va a actuar como reactivo limitante y el que se va a consumir completamente. Y al final de la reacción no va a quedar oxígeno disponible porque se va a consumir todo y va a quedar 30,627 moles de hidracina. Luego, a partir del reactivo limitante se obtiene la cantidad de nitrógeno y la cantidad de agua formada. Como la relación es 1:1 con respecto al nitrógeno, se va a formar la misma cantidad. Y como la relación es 1:2 respecto del agua, se va a formar el doble de agua, el doble de moles de agua. O sea, 0,623 por 2. Y eso nos va a dar los moles de agua. Anda mi gata aquí dando vueltas. Anda puro molesto. No, perdón, no sé nada, pero está por ahí. Y bueno, hay que calcular los litros. Los litros vendrían siendo los moles por 22,4.
y sería 0,623 por 22,4 y sería 13,95 litros de nitrógeno. Si se fijan, es la misma cantidad que de oxígeno. Es lo mismo porque como son los mismos moles, no, eso no va a cambiar. Miren, ahí está. Ahí anda, dando vueltas. Por la estequiometría, acá abajo lo hizo. La relación de oxígeno, que es el reactivo limitante con nitrógeno, es 1:1, y por eso se forma la misma cantidad. Un mol de oxígeno va a formar un mol de nitrógeno. Mientras que entre el oxígeno y el agua es 1:2. Un mol de oxígeno va a formar 2 moles de agua. En el fondo va a ser el doble. Por lo que claro, por lo que al final el último se formará el doble. Si tenemos que 0,623 son la cantidad de moles de oxígeno, para el caso del agua va a ser el doble, 1,246. De nada. ¿Se entendió? No es tan difícil. No, estos no son tan enredados. Son largos, sí. No son enredados. Luego, dice. eh, Luego, la pregunta B nos dice cuántos gramos de reactivo hay en exceso. De gramos de reactivo en exceso hay en la reacción. El reactivo en exceso vendría siendo esto que está acá, los 30,627. Esos moles. Eso es un valor en moles, 30,627 moles de hidrocina, que es lo que sobró, lo que quedó ahí dando vuelta. Cuando nos preguntan por los gramos, los moles por la masa molecular, o la masa atómica, en este caso masa molecular, vamos a obtener los gramos. Entonces, 30,627 son los moles que sobraron, por la masa, que es 32, nos va a dar 980,06 gramos de hidracina que sobró, que no se utilizó, que quedó ahí dando vuelta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Duda? Qué bueno, bacán. Ahora, esto es un poco más largo porque es una vuelta media larga, pero, eh, pero ya vendría siendo lo último que vamos a ver hoy día. Dice, un trozo de gramos de una muestra de zinc que contiene zinc. No es una muestra de zinc, es una muestra que contiene zinc. Puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, una moneda. Una moneda tiene zinc. Reacciona exactamente con 150 ml de ácido clorhídrico y una de densidad 1,19 gramos por centímetro cúbico. Y que contiene el 37,23% en peso de HCl. ¿Cuál es el porcentaje de zinc en la muestra? Primero que todo hay que calcular la cantidad de moles, la molaridad que hay en HCl, si no me equivoco. Claro. Vamos por partes. No me acuerdo bien cómo lo hacía. Tenemos zinc que reacciona con HCl y va a formar cloruro de zinc. ¿Por qué yo sé esta reacción? Bueno, porque se busca. Creo que en el ejercicio no lo entrega. Entonces, para poder saber cómo vendría siendo, esto es zinc con HCl, va a formar siempre esto de acá. Además, que el zinc siempre tiene esta oxidación más 2. Por lo tanto, quedaría como cloruro de zinc, como dicloro de zinc. Y se libera hidrógeno, como un, eh,
como el subproducto. Nos dicen que tenemos, aquí está, en esta tabla está resumido todo lo que nos dice el ejercicio. De zinc tenemos 100 gramos, pero está impuro. Y eso es lo que hay que determinar, cuál es el porcentaje, qué tan puro está. Nos dicen que son 150 ml de HCl de esa densidad en este porcentaje de peso-peso. Esto que está aquí es la concentración. Con esto nosotros podemos determinar cuántos gramos hay de HCl en 150 ml. Y eso es lo que se ve. Porque nos dicen además, el ejercicio lo dice, que en la muestra de zinc reacciona completamente con 150 ml de ácido clorhídrico. O sea que toda la masa que nosotros podamos calcular a partir de esos 150 ml es lo que va a reaccionar con el zinc que tiene la muestra. Entonces, como esto es peso-peso, nos dicen que hay 37,23 gramos de ácido clorhídrico en 100 gramos de solución. Y nosotros queremos llevarlo a ml, porque lo que nos entrega el ejercicio son ml, son 150 ml. Por lo tanto, se utiliza la densidad. 100 gramos de solución dividido en la densidad, que es 1,19, se obtiene 84,03 ml de solución. Y por lo tanto, se obtiene que hay 37,23 gramos de ácido clorhídrico en 84,03 ml. Ya no está respecto a los 100 gramos, está respecto al volumen, a los 84,03 ml. Entonces, 37,23 gramos de 84,03, lo que se cumpliría en la misma una relación X con respecto a los 150 ml. Y aquí simplemente despejar X. 37,23 por 150 dividido en 84,03. Nos va a entregar que 66,46 gramos de HCl es lo que va a reaccionar completamente con el zinc. Y por ende, a partir de eso se puede calcular los moles, que vendría siendo 1,823, que es lo que está aquí. Con eso, con esta cantidad que nosotros tenemos acá, es posible recién calcular la cantidad de zinc con la que va a reaccionar el ácido clorhídrico. Insisto, como el ejercicio dice que reacciona completamente, nos está entregando ya que este es el reactivo limitante. Y que esto es y que a partir de esta cantidad de moles que nosotros calculamos, podemos relacionarlo con la cantidad de zinc que va a tener la muestra. La ecuación nos dice que un mol de zinc reaccionará con 2 moles de ácido clorhídrico, así como 1,823 moles de ácido clorhídrico va a reaccionar con cuánta cantidad de zinc. En el fondo con la mitad, 0,912 moles de zinc. Y después hay que calcularlo hay que calcular los gramos. 0,912 por la masa de zinc, que es 65,41, nos da 59,62 gramos de zinc. La muestra original la muestra que contenía este elemento, que contenía el zinc, eran 100 gramos. Y como nos dio que de esos 100 gramos hay un 59,62 gramos de zinc, quiere decir que está presente en un 59,62% dentro de la muestra. Y con eso nosotros en el fondo determinamos la pureza del zinc dentro de la muestra. ¿Alguna duda? Siento que hablé mucho y me ando enredando un poco. ¿Les quedó claro? Se puede pasar al porcentaje dependiendo de si estos son 100 gramos. Si la muestra inicial son 100 gramos, lo que uno calcula acá va a ser el porcentaje. Pero si no, hay que hacer el cálculo. Lo que tú tuviste dividido en la muestra original por 100. La pureza sería lo que calculamos. 59,62. Sería lo que uno calcula dividido en la muestra original por 100.
Se busca. Se busca. En este caso el ejercicio no lo entrega, sino que se busca. Zinc con ácido clorhídrico, zinc con ácido clorhídrico va a dar CnSl2 y hidrógeno. ¿Quedó todo claro? Y aquí no hay más. Sacamos. Este era el último ejercicio del seminario. Bueno, igual yo creo que igual que la semana pasada están pensando más en el control que esto. Darle una vuelta, yo les voy a subir las clases hoy día o mañana. Mañana lo más probable, hoy día se me olvidó. Para que puedan después estudiarlo. Voy a dejar de grabar. Stop recording. Ya. Todo claro, ¿cierto? A nadie se quedó con duda. Bueno, algún ejercicio que vimos, algo que no se acuerda que vimos la semana pasada, o que quiera reforzarlo. Eh, alguna duda que les pueda ayudar para el control de ahora. Voy a dejar de compartir entonces. El PowerPoint de esta cuestión, o sea, la presentación está en un curso.